Seguimos en el auditorio de DEMA, aquí en Baracaldo, y vamos a hablar ahora, dentro de la Sarekin Week, de herramientas de acceso a la financiación pública. Para emprender se necesita capital, se necesita inversión, y esta se puede captar pues de fondos públicos o bien de inversores privados. Nos va a hablar, como digo, de herramientas de acceso a financiación pública Íñigo Iturriaga, de SID Capital Vizcaya. Íñigo inició su carrera en consultoría estratégica y banca de inversión, donde pasó 3 años. Posteriormente trabajó 2 años más para una aseguradora y actualmente es técnico de análisis y gestión de cartera en SID Capital Vizcaya. Íñigo, es que ricasco por estar aquí. Muchas gracias y cuando quieras nos explicas qué es SID Capital Vizcaya y todo lo que ofrecéis a los emprendedores. Gracias por la presentación y, bueno, gracias también a los que habéis venido. Voy a explicar un poco qué es SID Capital Vizcaya y un poco los instrumentos que tiene. O sea, primero voy a explicar un poco lo que es SID Capital Vizcaya y luego entramos un poco más en detalle en los fondos. Y luego, si al final alguno tiene alguna pregunta, encantado de responder. Entonces, ¿qué es SID Capital Vizcaya? Es una sociedad pública foral que depende directamente del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya. Tiene ya unos cuantos añitos porque se fundó en 1989, casi nada. Y lo que somos es una sociedad gestora de varios fondos de inversión. Evidentemente podéis ver ahí hay una amalgama importante de fondos, pero bueno, no todos se han creado hace 30 años, sino que se han ido creando en función de las distintas necesidades que se han ido viendo. Sí que es verdad que es una sociedad medio pública, medio privada, porque sí que la Diputación es el dueño de la mayoría, pero también tenemos en el capital social a accionistas privados. Hay muchos bancos, el Santander, Kutxabank, BBVA, también hay algunas empresas industriales como Iberdrola, Petronor y El Corte Inglés y, bueno, y algunos otros. ¿Cuál es el objetivo de SID Capital Vizcaya? Apoyar en las fases preliminares a las empresas y, sobre todo, promover y desarrollar las iniciativas empresariales en Vizcaya. Invertimos, tenemos instrumentos tanto de capital como de préstamo, pero sí que es verdad que las inversiones que hacemos en capital no tenemos vocación de quedarnos para toda la vida en las empresas, sino que queremos simplemente apoyar en esos estadios iniciales y luego, evidentemente, tenemos una voluntad de salir. Normalmente el horizonte de la inversión suele ser entre 5 y 7 años, aunque, bueno, pues luego pueden pasar muchas cosas por el medio. Entramos sobre todo en fases iniciales en las empresas donde, bueno, todavía igual son proyectos que generan ciertas dudas o ciertas incertidumbres, igual no hay tanto capital privado interesado en entrar en fases tan iniciales y igual suele ser más habitual que los fondos de inversión estén un poco más centrados en fases un poco más avanzadas. Entonces, SID Capital Vizcaya, el objetivo que tiene es cubrir un poco ese hueco, ¿no? Eso sí, siempre lo hacemos de la mano de otros inversores privados en esas rondas de financiación e intentamos no tener una participación que supere el 25%. Entonces, vamos a ver un poco ahora los distintos instrumentos que tenemos. Tenemos el Fondo BAT, que, bueno, su objetivo es ese, la promoción de iniciativas empresariales con vocación innovadora, que es donde más actividad tenemos. Luego tenemos un Fondo BI, que es para empresas que están ya un poco más consolidadas, pero igualmente que tengan cierta vocación innovadora, no una empresa tradicional de toda la vida. Tenemos un Fondo FACE, que es una cosa bastante innovadora porque se intenta apoyar a iniciativas empresariales, pero que tengan un impacto social, o sea, que tengan ese enfoque. Luego tenemos un fondo START, o se puede entender como fondo cero, porque iría antes que el fondo 1. Es un fondo que se ha constituido este mismo año y, bueno, que el objetivo es invertir en empresas, pero que están un poco antes, en fases un poco que están antes incluso que el fondo 1, porque hemos visto que hay, bueno, pues sí que hay cierto déficit de capital o de voluntad de invertir en esos proyectos. Luego tenemos un fondo de fondos, el que pone que se llama BAF, que se llama Vizcaya Anchor Fund. Es un fondo que invierte en otros fondos que, evidentemente, tienen compromiso en invertir en empresas también que vayan a generar un impacto en Vizcaya. Estamos presentes en la red Micro Europe, que es una iniciativa a nivel europeo de microcréditos, pero que con un enfoque también social. Y luego tenemos SID Capital Micro, que, como su propio nombre indica,
se dedica a dar micropréstamos a pymes y pequeñas empresas, básicamente. Y luego tenemos otra cosa bastante novedosa, una iniciativa que se montó hace unos pocos años, que es Vizcaya Crowdfunding, que es una plataforma de crowdfunding que ya veremos un poco más adelante en detalle, pero bueno, digo que es algo bastante novedoso porque ha sido la primera plataforma de crowdfunding de una institución pública. El fondo 1, vamos a ver un poco más en detalle. Esto, como decía, o sea, el objetivo de este fondo es invertir en empresas que estén en una fase inicial. Eso sí, fase inicial no significa una startup que 2 personas que se acaban de juntar, sino es ya una empresa que tiene un producto o un servicio que ya es mínimamente viable, que ya tiene cierta facturación, que tiene un plan de negocio que quiere desarrollar, pero que tiene una necesidad de financiar ese plan de negocio, contratando nuevas personas, invirtiendo para desarrollar mejor el producto, para hacer marketing o una serie de cosas que tienes que hacer si quieres llevar tu empresa a un siguiente nivel. En este fondo invertimos hasta 450.000 euros en capital o formato préstamo. No son préstamos al uso, lo que te puede dar un banco tradicional. Normalmente son préstamos participativos y además son convertibles. Evidentemente esa convertibilidad queda a nuestra discreción, que tampoco muchas veces es la voluntad, pero bueno, que a veces tenemos esa opción, ¿no? Las condiciones, evidentemente, pues son un poco más atractivas de lo que puede ofrecer el mercado. En este caso, por ejemplo, no se requiere que haya garantías ni avales. Tiene 2 partes o 2 bloques. Por la parte de los intereses, tiene una parte que es un tipo variable porque es Euribor más 2,5, pero quiere decir que es una cosa fija. Y luego, aparte, también hay una remuneración variable en función de los resultados. Por eso, esa es la característica principal de los préstamos participativos. Y la duración, somos flexibles, pero bueno, normalmente suelen ser préstamos de hasta 7 años y suelen tener 2 años de carencia, que tiene todo el sentido del mundo porque empezar a pagar, devolver las cuotas al de 3 meses de haber recibido el capital, pues igual no tiene mucho sentido. Lo que dejamos es un par de años para que ese proyecto cristalice y empiece a generar beneficios y capacidad de ir devolviendo esos préstamos. Como decía, esta es la cartera. Esto no son todas las inversiones que hemos hecho, porque evidentemente se ha invertido en muchas más empresas, pero se ha ido saliendo. Estas son actualmente las empresas en las que estamos invertidos. No sé si os sonará alguna, porque, como son empresas relativamente pequeñas, todavía tienen una gran presencia en el mercado y, evidentemente, como hay algunas que ni siquiera hacen cosas para clientes finales, pues también es más difícil conocerlas. Lo que tienen todas en común es que son proyectos innovadores. Sí que es verdad que el 20% pues, está dentro del mundo de la tecnología, de las TICs, porque ahí evidentemente pues, hay mucho más margen para innovar. También tenemos un 15% en la cartera que son del mundo de la biotecnología, pero también tenemos proyectos más industriales, por decir de alguna forma. Voy a poner algún ejemplo. Zuma, la carátula que veis ahí, el logo que veis negro, pues estos son unos chicos que han montado un grupo de transmisión para bicicletas bastante novedoso porque es electrónico, tiene un cambio de plato que no se hacía hasta ahora en el mercado. Tenemos también Nantec, que es una empresa que ellos han construido una tecnología, una máquina, por decirlo de alguna forma, para valorización de residuos urbanos, que lo que hacen es lo convierten después en combustible. Tenemos Alterity, que es una empresa que se dedica a fabricar baterías de litio. Por eso quiero decir que tenemos un poco de todo. Sí que es verdad que igual estamos un poco más escorados a tecnologías de la información, biotecnología, porque hay más margen de innovación, pero en principio invertimos en todos los sectores. Por haceros una idea, el ticket medio, he dicho que se invierte hasta 450.000 euros, pero el ticket medio que hay ahora mismo, o sea, la inversión media que se ha hecho es de aproximadamente 100.000 euros y la facturación media ha sido unos 600.000 euros. Quiero decir, o sea, son empresas de reciente creación, pero son empresas que ya facturan y que más o menos funcionan y que lo que necesitan es capital para lo que decía, para llevar ese proyecto un paso más allá. En los últimos 3 años hemos hecho 23 operaciones, que dice un poco sobre nuestro nivel de actividad, porque si hemos hecho 23 operaciones significa que hemos estudiado muchísimas más. Una cosa que se me ha olvidado decir es que, evidentemente, nos llegan muchísimas oportunidades o de gente interesada en que participemos en sus rondas de inversión, pero esto evidentemente
hay que estudiarlo, hay que analizarlo y tenemos un comité de inversiones que tiene que aprobar la operación y evidentemente no todas las oportunidades que se presentan se aprueban. Y dentro de ese comité de inversión hay gente que, de la parte pública, digamos, de gente que es de la propia Diputación, pero también de todos esos accionistas que hemos hecho que tenemos, todos esos actores privados también están en el comité. Entonces, al final se llega a un consenso, quiero decir, de si se invierte o no se invierte en esa empresa. Vamos a mirar ahora el fondo BI, que ya decía que es para empresas que son más grandes, que ya están más consolidadas, con un volumen de facturación normalmente bastante superior. Aquí invertimos hasta 1 millón de euros también en formato capital o préstamo participativo y tenemos, el ticket medio ha sido de unos 500.000 euros, medio millón de euros. Ya son cantidades importantes y la facturación media de estas empresas ha sido de 12 millones de euros al momento de entrar. O sea, quiero decir, son empresas ya que tienen cierto tamaño, cierta envergadura, pero bueno, que tienen también a su vez un plan de negocio y quieren escalar y llevar su proyecto a un próximo nivel. Sí que es verdad que aquí hemos sido menos activos porque llegan menos operaciones, únicamente hemos hecho 7 operaciones en 3 años, pero bueno, lo que decía, hay menos oportunidades, eso no significa que hayamos estudiado 7 oportunidades, habrá habido más, pero bueno, igual por la razón que sea, pues no todas aprueban. Aquí sí que es verdad que no hay tantas empresas dentro del mundo de la tecnología o de las TICs, sí que el 50% son más del sector industrial. Igual aquí algunas sí que os puede sonar, Satlantis, porque las habéis visto igual en las noticias o lo que sea. Satlantis, por ejemplo, es una empresa que hace cámaras de gran resolución para el sector aeroespacial. Ya os digo que evidentemente todas tienen también un componente innovador y tecnológico normalmente. Osteophénix, bueno, es una empresa que hace unos implantes para regeneración ósea. Tenemos Navacel, que es una empresa que hace equipos de capital para el sector de la energía y del oil and gas. Loquiero, que igual a alguno le puede sonar porque es un personal shopper que está creciendo muchísimo. Y esto quiero decir, es una empresa que vende a cliente final, así que igual tenéis su aplicación o habéis sido clientes o tenéis alguien que lo haya sido. Tenemos luego la cartera FACE, que es Fondo de Emprendimiento e Innovación Social. Entonces, como su propio nombre indica, quiero decir que es un fondo que está dirigido a invertir en empresas, evidentemente también con un componente innovador, pero que tengan un impacto social o un enfoque más social. Decía que en este caso es referente a nivel institucional porque no es habitual que haya muchos fondos de este estilo y menos de administraciones públicas. Sí que invierte en empresas con un enfoque social, pero quiero decir, o sea, aquí se pivota en 3 ejes, que es, por un lado, se intenta apoyar la innovación, se busca, evidentemente, también una rentabilidad financiera, que una cosa que se me ha olvidado decir al principio, que nosotros lo que hacemos es dar herramientas de financiación, capital o préstamo. El capital, evidentemente, no se tiene que devolver porque es capital, pero los préstamos, evidentemente, se tienen que devolver. Quiero decir, no es una especie de subvención encubierta ni nada por el estilo. Luego la propia Diputación o otros organismos públicos ofrecen otro tipo de herramientas, tipo subvenciones o préstamos a fondo perdido. No es el caso. Lo que quería decir es que, por mucho que busquemos que tengan un impacto social, buscamos también una rentabilidad financiera. Y luego también, evidentemente, que genere un valor para las personas y el medio ambiente, o una de ellas, o las dos, vamos. Aquí sí que hacemos un poco más foco en 4 sectores en concretos, que son salud, economía circular, educación y cultura, y por último, inserción e inclusión laboral. Y bueno, es un fondo que se ha creado hace 7 años. Y esta es ahora mismo la cartera en la que estamos invertidos. Lo que digo, se creó hace 7 años, aunque sí que es verdad que hace un par de años se incorporaron al proyecto FIARE Banca Ética, la Fundación ANESBAD y la Fundación Laboral San Prudencio. Por poneros algún ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí Delicateche, que es una empresa que hace alimentos saludables y de kilómetro cero, o tenemos, por ejemplo, el grupo Orbegui, o tenemos Axalco, que es una empresa que lo que se dedica a hacer es cuadros de bicicleta, pero de madera, que ya veis que es algo innovador, porque no creo que existan muchas empresas competidoras en el mercado, en España no, al menos, y en Europa, pues la verdad que no lo sé, pero bueno, también tienen una componente sostenible, ¿no? Otra cosa que tiene de particular este fondo es que también se
se diseñan una serie de indicadores para medir ese impacto social, que muchas veces no es tan sencillo de hacer, y ahora mismo se está trabajando con una consultora para desarrollar una metodología precisamente para eso, para diseñar unos indicadores que puedan medir ese impacto social y no quedarnos simplemente en decir, oye, cuánto empleo ha generado o cuántos gramos de dióxido de carbono se ha evitado emitir, para ir un poco más allá. Ahora vamos a hablar del fondo STAR, que como os he dicho, se ha constituido este mismo año. Es súper novedoso y de hecho todavía no hemos hecho ni una sola inversión, aunque sí que estamos analizando algunas oportunidades. Esto os decía que es para empresas que están en fases bastante incipientes, evidentemente. No son dos personas que están en un garaje y han tenido una idea, sino algo un poco más desarrollado. Evidentemente exigimos que los propios promotores hayan invertido en el propio proyecto. De hecho, es una de nuestros requerimientos es que nosotros invertimos hasta 100.000 euros, pero tenemos otro límite por debajo y es el dinero que hayan invertido los propios promotores. Ya digo, son empresas que tienen que tener su propio plan de negocio y idealmente que ya tengan cierta facturación. Decía, se invierte hasta 100.000 euros, desde 60.000 hasta 100.000 euros, pero también con ese límite que es el dinero que hayan puesto los propios promotores o algún otro fondo de inversión o Venture Builder o Business Angel. Tenemos en cuenta todas esas aportaciones. El tipo de interés es el que os comentaba antes, que es Euribor más 2,5 y luego evidentemente tiene su parte variable en función de los resultados. Es un producto bastante atractivo porque también tiene los 2 años de carencia y no se requieren avales ni garantías y tampoco tiene gastos y comisiones de apertura o otro tipo de comisiones que te puedes encontrar en la banca. Ahí, como dice, invertimos en empresas que tienen hasta 5 años de antigüedad, pero no es lo habitual. Normalmente son empresas que llevan 1 o 2 años máximo. Sectores, ahí indicamos nuevas tecnologías, ciencias de la vida, energías renovables, pero bueno, también somos flexibles. Eso es un poco en lo que nos gustaría enfocarnos, pero somos flexibles. Imprescindible que tengan la sede fiscal y el centro de trabajo y las operaciones y el centro de decisión que esté en Vizcaya, evidentemente, y bueno, que al menos haya una persona que da de alta en la seguridad social, porque muchas veces los promotores, pues evidentemente no lo están. Porque trabajan para la empresa, pero igual con horas y no tienen un salario. Y bueno, tienen que tener el certificado de innovación de BEAD, quiero decir. Invertimos en empresas, ya sé que me estoy repitiendo, pero que sean de alguna forma innovadoras. Luego tenemos el fondo Seed Capital Micro, que como su propio nombre diga, ya he dicho al principio, es un fondo que se dedica a dar microcréditos, evidentemente para empresas pequeñas. Y por daros algunas cifras, son cifras del 2021. En 2021 se prestaron casi 3 millones de euros, se hicieron aproximadamente 200 operaciones y de media se concedieron 15.000 euros. Nosotros, evidentemente, se pueden dar hasta 25.000, pero de media han sido 15.000. Y ahora mismo tenemos una cartera de 12 millones de euros, que no es una cifra nada desdeñable. Y un dato que me parece relevante aquí es que el 45% de las empresas que han accedido a esta financiación no tenían otras alternativas de financiación. Entonces, quiero decir en el sentido que para muchas empresas, pues igual ha sido un poco el empujón que les ha ayudado a seguir con su proyecto y a no darse por vencidos. Aquí también se ofrece un año de carencia y una duración que puede ir hasta los 5 años. Bueno, y lo que decía, las condiciones evidentemente son bastante ventajosas y están bastante mejor de lo que ofrece la red bancaria. Crowdfunding Vizcaya, como os decía, es una cosa súper innovadora porque es la primera plataforma de crowdfunding de una administración pública. El objetivo, pues no es otro que el de cualquier otro crowdfunding. Básicamente unir emprendedores y pequeños inversores y ahorradoras que quieren apoyar o que igual no tienen acceso a invertir en otros tipos de empresas en las que pues solo entran, por ejemplo, fondos de inversión. Esta es ahora mismo todas las empresas. No voy a decir que tengamos en cartera porque no es un fondo como tal. O sea, quiero decir, son los propios inversores que han acudido a esas rondas, son los accionistas.
Pero lo que hace crowdfunding es un poco dinamizar y ayudar y coordinar todo ese proceso de inversión, dando la información necesaria a los inversores, ayudando también a los propios emprendedores a hacer un plan de negocio, o por lo menos que sea un poco vistoso y aparente para que la gente lo pueda entender y para generar un poco de interés y, bueno, para poder cerrar esas rondas. Aquí veis, no sé si alguno os he fijado, pero por ejemplo Osteophoenix, que es una empresa que también estamos participados en uno de los fondos. Quiero decir, todos esos instrumentos que tenemos no son incompatibles unos de otros. Puede haber empresas que quieran que vengan a solicitar capital para su proyecto y se invierten en ellos a través del fondo 1, pero luego a su vez quieren captar más capital y acuden a la plataforma de crowdfunding para ampliar, o sea, para captar más capital. Y eso es un poco todo. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responder, pero en cualquier caso tenemos una página web que es accesible y que es bastante clara y que podéis ampliar ahí más información, y tenemos también ahí nuestro contacto por si alguno nos quiere hacer alguna pregunta un poco más particular. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta en el auditorio, aquí en Dema. En Baracaldo, parece que en el auditorio sí, hay una, sí. Hola. Una pregunta básica. ¿Cómo están midiendo el riesgo? ¿Qué variables son las determinantes para definir que una inversión es o no riesgosa? ¿Cómo lo miran en el emprendimiento y en función de, además de esas diferentes fases? Es decir, el riesgo en una empresa que vende 12 millones no es el mismo en el que está vendiendo 600.000, pero hay unos determinantes básicos. Es decir, si yo estoy buscando inversión, ¿qué debo asumir que me van a medir como unidad de riesgo? A ver, hombre, es que el riesgo voy a intentar responderte. Es una palabra bastante genérica y puede haber muchísimos riesgos. Entonces, es decir, puede haber riesgo de mercado, puede haber riesgo financiero, riesgos de 1000 tipos. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer, sobre todo en estas empresas, quiero decir, si tú siempre que inviertes, quiero decir, otros fondos de inversión que están igual enfocados en empresas más grandes, que ya tienen un track record, tienen 20 o 30 años de experiencia, generan ya flujos de caja y sabes, y quiero decir, tienes ciertas garantías de que están generando beneficios y que las cosas van a ir más o menos bien, quiero decir, siempre es una inversión menos arriesgada. Cuanto más adelante te vas, siempre tienes un plan de negocio que muchas veces también es bastante optimista, también intentamos bajarlo un poco más a tierra, y tienes bastante más incertidumbre, porque ese plan de negocio se puede o no se puede realizar. Entonces, evidentemente no exiges lo mismo a empresas que están ya muy consolidadas o empresas un poco más incipientes. Entonces, muchas veces pues no se pueden utilizar las típicas métricas o ratios financieros que utilizarías en empresas más consolidadas, porque todavía son empresas que igual no tiene sentido, ¿no? Por la fase en la que están. Entonces, nosotros, la única forma que tenemos de minimizar el riesgo es entender muy bien el proyecto, intentar que ese plan de negocio que nos están presentando sea realista, y bueno, y entender bien cuáles son las motivaciones de los promotores y de los emprendedores, para saber que evidentemente están implicados con el proyecto y que van a hacer todo lo que está en su mano para que las cosas salgan adelante. Más allá de eso, pues poco podemos hacer, ¿no? Porque evidentemente tú a la hora de invertir estás asumiendo el riesgo, entonces tú no puedes eliminar del todo el riesgo. Entonces, básicamente intentamos tener toda la información disponible, como decía, que ese plan de negocio que nos presenten sea realista y luego ver que haya voluntad por parte de los emprendedores en ejecutar ese plan de negocio. Luego ya te digo, porque para mí no pueden pasar muchas cosas como puede ser una pandemia. Son cosas igual más o menos previsibles, pero ahí está el riesgo, ¿no? Asumir que quiero decir, el futuro es incertidumbre. No sé si te he respondido a la pregunta o si querías algo más concreto. Sí, algo un poco más concreto y, por ejemplo, en sentido de márgenes mínimos, escalabilidad mínima, captura de mercado mínima. ¿Cuáles son las unidades de medida? Como, mira, este proyecto tiene sentido por esto, porque si yo voy a evaluar un proyecto de inversión, comparar este tema óseo con alguien que está haciendo baterías, pues tengo que tener unidades de medida claras para decir invierto en este y no en otro. Entonces ahí voy con
¿Cómo mido el riesgo? ¿Qué capital estoy exponiendo? Finalmente no son montos muy altos, pero ¿qué me lleva a decir a este proyecto no, sí, a este proyecto no? Que es la forma en que, por ejemplo, yo prepararía para saber si lo que yo quiero hacer tiene sentido o no y va a recibir capital o no. Sí, evidentemente, dentro de los distintos sectores los márgenes son diferentes, las perspectivas de ese sector en concreto son diferentes, el escenario de los competidores es totalmente diferente y, si te soy sincero, no tenemos una especie de checklist en el que decimos tiene un margen por unidad vendida del 20%, tiene tal, tiene cual, entonces sí que vamos a invertir. La dificultad de invertir en empresas de este tipo es que muchas veces no inviertes tanto por los números, que evidentemente tienen que estar ahí. Quiero decir, una empresa que te está presentando que no va a tener nunca beneficios, pues ni siquiera te paras a mirarla, ¿no? Pero una empresa también que te está diciendo que dentro de 5 años va a tener 18 millones de euros de facturación cuando ahora no factura ni 500.000, pues hombre, igual está siendo demasiado optimista, ¿no? Intentamos que lo que nos digan tenga cierto sentido, eso lo primero. Intentamos también, evidentemente, que haya una vocación de que genere beneficios esa empresa, evidentemente, porque si no genera beneficios significa que no está generando valor, ¿no? Pero no tenemos una especie de checklist y, evidentemente, ya te digo, los márgenes y todo cambian de un sector a otro, de una empresa a otra. Entonces, por eso digo que también es difícil hacer estudios para saber si se quiere invertir en una compañía o no en estas fases tan iniciales, y yo creo que esa es una de las razones por la que hay tan pocos actores privados en fases tan iniciales, porque, quiero decir, es más sencillo estudiar una compañía del IBEX 35 donde tienes toda la información del mundo, todo el histórico del mundo, todos los métodos de valoración que te puedan ocurrir para decidir si compras esa acción o no. En empresas en fases tan iniciales no te puedes fijar en esos indicadores y en esas medidas, es muchísimo más complicado y al final, no voy a decir que termine siendo tirar una moneda al aire, pero no puedes utilizar la misma metodología que utilizarías para invertir en acciones que coticen en bolsa. No sé si te he respondido. Por eso, al final, muchas veces es el propio comité de inversiones el que tiene que decidir, no necesariamente por unanimidad, sino por mayoría, si se invierte o no. Porque habrá personas que dicen, oye, yo no lo veo porque a esto no le veo futuro, y otra persona que diga, pues yo sí que le veo futuro. Entonces, muchas veces suele ser más temas más cualitativos que cuantitativos. Y admito que es bastante más complicado analizar este tipo de compañías que otro tipo de compañías con otras metodologías, otras empresas en sectores maduros en el que sabes exactamente cuáles van a ser los crecimientos, que sabes que no va a haber disrupción tecnológica y que sabes que van a seguir ahí dentro de 20 años. No sé si te he respondido, pero la respuesta es que no tenemos un criterio así que utilicemos a rajatabla en las inversiones, y por eso muchas veces al final se va más a la parte cualitativa. Vale, gracias. Sí. Hola, buenas. ¿El dinero que invierten los fondos en las empresas tiene alguna finalidad? Es decir, ¿está destinado o al pago de salarios o a la compra de maquinaria o a la adquisición de una nave? ¿Tiene alguna finalidad específica? ¿Depende de cada caso o cómo se mira eso? Por supuesto, evidentemente. O sea, quiero decir, una empresa está en una fase, tiene un histórico y tiene un plan de negocio. Normalmente ese plan de negocio se tiene que financiar, porque lo que no tendría mucho sentido es que haya dos emprendedores que llevan 3 años con una empresa que factura 100.000 euros y pretendan, sin meter un solo euro a la compañía, multiplicar por 20 la facturación. Eso, evidentemente, tiene unas necesidades de capital, pues lo que decía, para invertir en contratar nuevo personal, para desarrollar más el producto, para abrir nuevos mercados, para hacer marketing, publicidad, para 1000 cosas. Y eso, evidentemente, quiero decir, el plan de negocio tiene que estar, y todas esas proyecciones y todas esas estimaciones que se hacen a futuro y sean más o menos optimistas, tienen que venir financiadas de alguna forma. O sea, el crecimiento hay que financiarlo. Entonces, evidentemente, eso lo tienen que justificar muy bien. ¿Cuál va a ser el destino del dinero? No es, hoy necesito 100.000 euros, es ¿por qué necesitas 100.000 y por qué no necesitas 50 y por qué no necesitas 500? ¿Qué vas a hacer con este dinero? Y quiero decir, que tenga sentido. O sea, quiero decir, eso evidentemente es una parte importantísima, es cuál es tu plan de negocio y para qué necesitas exactamente el dinero. Y de hecho, perdona por cortarte, pero muchas veces no es simplemente se entra en el capital, normalmente se suele firmar un pacto de socios y muchas veces hay algunas condiciones que se dicen, oye, si no se cumplen estas condiciones a las que hemos pactado,
podemos reclamar que nos recompréis la participación o podemos reclamar la amortización anticipada del préstamo. O sea, quiero decir, evidentemente luego hay que hacer un seguimiento y una monitorización de que todos esos compromisos que se han ido adquiriendo se van cumpliendo por parte de los promotores. No, que yo iba a puntualizar, me parece que lo que preguntabas era si la ayuda está, o sea, si la inversión está condicionada a que vaya a algo específico, ¿no? Sí, que eso creo que es te ha contestado obligatorio, ya, es sí. decir, si se puede utilizar para Sí, lo que haga falta, como ha te dicho damos él, es esto, decir, pero mi para plan de esto- negocio Vale. me dice, no, yo voy a externalizar o voy a internacionalizar mi negocio, necesito un partner en cualquier país, el fondo BADBI o el que sea me va a dar 100.000 euros para esa actuación. O sea, es decir, si la tengo que definir o al final dice, no, efectivamente, mi plan de negocio es esto, el fondo lo voy a usar tanto para salarios, tanto para una máquina, o sea, si hay alguna obligación de utilizarlo en algo, según el plan de negocio, o si luego lo puedes usar para cualquier cosa, o en fin, si está definida la finalidad, el destino del dinero. O sea, quiero decir, que no te había entendido bien la pregunta. Pero nosotros no solo ofrecemos financiación para que sea contratar solo gente o comprar solo una máquina. La financiación, cada empresa sabrá en dónde invertir mejor el capital, pero evidentemente ese compromiso que tienen los emprendedores, los que presentan el proyecto, en que se van a gastar ese dinero, pues evidentemente vamos a hacer el seguimiento para comprobar que se está haciendo eso. Porque si me dices, no, es que necesito desarrollar un equipo de ventas para intentar impulsar las ventas a nivel nacional, porque ahora solo me he enfocado en Euskadi, y si después, dentro de 2 años, no has contratado absolutamente a nadie y lo que estás haciendo es gastarte el dinero en no sé qué, es como, oye, perdona, no habíamos quedado en esto. Pero eso ya te digo, que normalmente se firma un pacto de socios y se adquieren una serie de compromisos. Pero vamos, no es habitual que la empresa haga una ampliación de capital. Ya te digo, normalmente nosotros no entramos solos en estas operaciones, siempre entra más gente y normalmente los inversores privados también los públicos, pero se suelen cuidar muy mucho de que cada euro que dan se vaya a utilizar y bien utilizado para rentabilizar el dinero, y esa es una cosa que se mira con mucho detalle, con lupa, vamos. Esta mañana hemos hablado del plan de negocio y tú lo has mencionado varias veces. Quería preguntarte si vosotros solicitáis el plan de negocio, que entiendo que sí, ¿no? Sí. Es como, claro, lógicamente es la hoja de ruta que tiene esa empresa y supuesto. para definir si es viable o no necesitáis tenerlo. Sí, o sea, ya digo, o sea, el objetivo de que una empresa vaya a una ampliación capital o necesite capital es porque evidentemente quiere crecer, y si quiere crecer es porque tiene un plan de negocio, porque tiene una hoja de ruta, porque va a tomar una serie de pasos y decisiones que le van a permitir alcanzar esa meta que se ha puesto. Entonces, evidentemente el plan de negocio es básicamente sobre lo que pivota absolutamente todo. O sea, si hay una empresa que viene aquí y no tiene a solicitar financiación y no tiene un plan de negocio, la primera pregunta es ¿para qué quieres el dinero? O ¿por qué no tienes un plan de negocio? ¿No? O sea, es básicamente lo primero y sobre todo en lo que más hay que trabajar. Y ya digo, no solo a nivel cuantitativo de vamos a crecer un 5 o un 6% o un 18%, sino a nivel cualitativo y un poco más bajado a detalle con acciones concretas que se van a hacer. Porque tú puedes decir, voy a multiplicar por 2 mi facturación. Vale, ¿de dónde va a venir esa facturación? ¿Le vas a vender más a tus clientes de ahora? ¿Vas a captar nuevos clientes? ¿Vas a vender nuevos productos a través de venta cruzada? No lo sé, o sea, detállamelo bien. Evidentemente para que nosotros nos lo podamos creer. Claro, lógico. Bueno, ¿y qué tipo de garantías soléis pedir, si es que pedís garantías? Pues lo que decía, por ejemplo, para los préstamos participativos no se exigen notables o garantías, porque si tú vas al banco y pides financiación necesitas 200.000 euros para comprarte una máquina, muy probablemente esa máquina después te la van a meter como garantía hipotecaria, vamos. Entonces nosotros no pedimos ni avales ni garantías. Y a la hora de prestar capital de prestar dinero vía capital, no puedes pedir garantías, porque tú te conviertes en ese momento accionista y tampoco puedes pedir garantías al resto de los accionistas, pero lo que digo es que se firma un pacto de socios, que es un documento que se hace con apoyo de gente experta en el tema y con abogados bastante extenso, en el que se adquieren compromisos. Entonces esa es un poco la forma de asegurarte de que no te lo vayan a liar, dicho así un poco mal y pronto. Claro.
He visto que uno de vuestros clientes, una de las compañías en las que tenéis inversiones en Basque, la empresa de calzado reciclado, Sí, que nos habló el otro día precisamente, estuvo en el Congreso en la jornada inaugural sí. y nos habló de que acaban de pasar una ronda de financiación o ronda de inversión, no sé cómo lo llamáis. Este es otro instrumento que se suele utilizar también, ¿verdad? Si no me equivoco, en la plataforma de crowdfunding. Vale, ¿La has visto? sí, sí. Y perdona, ¿cuál era tu pregunta? Que estaba... No, el CEO, Sí. Aitor Álvarez, nos comentó el otro día que ellos acaban de pasar por una ronda de no sé, Sí. inversión o financiación, no sé cómo se llama. Si esto es algo a lo que vosotros soléis acudir habitualmente o... Sí, ya te digo que nosotros tenemos los distintos fondos, los distintos instrumentos, pero estos en concreto pues lo han hecho a través de la plataforma de crowdfunding. Entonces, en vez de ser 3 o 4 fondos los que han invertido en su proyecto, pues igual hay, bueno, voy a inventar 200 pequeños personas. inversores y ahorradores que se han creído el proyecto, que han decidido hacer una apuesta por él y que han conseguido llegar al objetivo, porque lo que suele ocurrir en estas plataformas de crowdfunding es que hay una empresa que viene a solicitar capital, evidentemente tiene un plan de negocio, cuánto necesito, cuánto no necesito, y sí que, si por poner un ejemplo, que no lo sé, pero si los de Bax querían llegar a captar 100.000 euros, normalmente suele haber un mínimo, es decir, si no llegamos a 80.000, pues imagínate que se ponen 2 meses de plazo. Dentro de 2 meses se cierra la ronda. Si no se llegan a 80.000, entonces no se ejecuta la ronda. Y todas esas personas que han comprometido su dinero, no es que se les devuelva porque no lo han puesto, pero no lo tienen que poner. Ya. Porque lo que no tendría sentido es una empresa que necesita 100.000 euros para desarrollar su plan de negocio y solo capta 30.000. Pues hombre, parece difícil pensar que vayas a poder hacer con 30.000 euros lo que tenías pensado hacer con 100.000 euros. Lo que quiero decir es que hay algunas empresas que vienen aquí a solicitar financiación y hay rondas que, bueno, pues que por la razón que sean no se pueden completar y pues tienes que buscarse otra vía, vamos. De acuerdo. Aquí tienes que convencer al inversor. Claro, está claro. Bueno, pues me parece que no hay ninguna pregunta más, así que vamos a dar por finalizada esta intervención. Íñigo Iturriaga, de Seed Capital Vizcaya, muchísimas gracias por haber venido, eskerrik asko. Y nosotros continuamos a partir de la 1 de la tarde con la última sesión de esta mañana. Vamos a hablar también de la Silver Economy, es decir, de la economía para la gente de edad un poquito más avanzada. Es un sector que está siendo cada vez más pujante y pensamos que merece la pena hablar de la Silver Economy dentro de 20 minutos a la 1 de la tarde. Gracias, eskerrik asko.